hay nueva bandera, nueva camiseta, nueva denominación y nuevos estatutos. No se puede simplificar cuando ocurrieron todos estos episodios, decir que hubo un cambio de nombre. Es un episodio mucho más complejo. Una de las argumentaciones más importantes que escucho a través de los defensores de la posición peñarolense con respecto al decanato es que por qué Nacional saluda a Peñarol por su 25 aniversario, una nota firmada por el doctor Delgado, que por qué durante mucho tiempo Nacional no hizo nada al respecto. Yo creo que es algo parecido a esto. Sobre aquello que nosotros desconocemos, obviamente no podemos actuar hasta que no lo conocemos. Lo que no se dice es que hay unas declaraciones realmente importantes, trascendentes, justamente de Alberto Maggi en la prensa de la década del 30, 1933. Ahí comienzan una serie de investigaciones de historiadores nacionalófilos que se ven reforzadas con la publicación del folleto por la verdad del doctor Matrana Garín en 1939. O sea que, como dice el viejo dicho, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Lo importante es que cuando se conozcan los elementos del juicio, salgamos a dar la batalla por la verdad. Esta institución, que era de carácter gremial, que era de los empleados del ferrocarril, para ser socio con facultad de votar, de acuerdo a sus estatutos, había que ser empleado del ferrocarril. La institución va teniendo una evolución muy importante desde el punto de vista deportivo, tiene también un arraigo social en la Villa Peñarol, donde se ubicaba. Ese arraigo que iba adquiriendo en aquellos que de pronto no tenían poder de decisión en la institución, hace que se convoque una asamblea proponiendo una modificación reglamentaria, que en definitiva no era una modificación muy importante, simplemente pretendía que tuvieran voz en las asambleas los socios no ferroviarios y adicionarle al nombre CURC la palabra Peñarol. Esa modificación reglamentaria es rechazada por la Asamblea por creo que 25 votos a 12. Quienes votaron en contra de los cambios, ¿querían irse de Villa Peñarol? No, no querían irse. Era lo que querían, seguir siendo CUR, pero fuera de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Precisamente los que no querían irse fueron los que determinaron esa situación que permitió la coexistencia del CUR con Peñarol. Y los que querían quedarse en la Asociación Uruguaya de Fútbol, que querían los cambios, no estaban en condiciones de votar en esa asamblea. Y ese rechazo provoca de parte de los socios criollos una reacción que evidentemente estaban procurando de alguna forma independizarse de la institución, porque eso también es muy comprensible. A raíz de eso se produce después un acuerdo entre el presidente del CUR, al margen de los estatutos, con un grupo de dirigentes para que, si estos formaban una nueva base institucional, el CUR, a través de una nota que dirigía el presidente, iba a decir a la Asociación Uruguaya de Fútbol que las relaciones continuaran con esa otra comisión que es electa al margen de los estatutos del CUR. Pero lo que sucede en diciembre de 1913 es que un grupo de asociados no habilitados por los estatutos de la institución resuelven formar una nueva comisión directiva. Si no eran socios del CUR y si otros eran socios y no tenían voto, no estaban legitimados para hacer los cambios que ellos dicen que hicieron en 1913. La comisión de Nacional solicitó que el CUR le comunicara si habían reunido la condición de socio y de empleado del ferrocarril. Y el CUR dio respuesta. Y eso está certificado.
Con fecha 23 de marzo de 1940 se envió nota a la empresa de Ferrocarril Central del Uruguay preguntando si los señores Dr. Félix Poleri, Jorge H. Clulow, Constante Fachelo Hijo, Carlos Arabí, Luis Borretti, Constante Turturielo, Juan Rizzo, Santiago Costa y José Toñocchi fueron empleados de dicha empresa durante los años 1912 y 1913, con el fin de constatar si dichos deportistas estaban facultados o no para dirigir, de acuerdo con el artículo 1 del CUR de la Villa Peñarol, los destinos de la entidad formada en el mismo nombre en la ciudad de Montevideo el día 13 de diciembre del 13 y que el 12 de marzo del 14 cambió esa indebida denominación por la del Club Atlético Peñarol. El Ferrocarril Central contestó de esta manera: Ferruguay, Oficina de la Administración, sírvase citar A341. Montevideo, 28 de marzo de 1940. En contestación a su atenta carta de fecha 23 de corriente, cúmpleme expresarle que en nuestro registro de personal correspondientes a los años 1902 y 1913 no encontramos ninguna constancia de que las personas a que usted se refiere hayan prestado servicios en esta compañía. Saluda a usted muy atentamente por H.H. Grindley, Rodolfo Fresia Eguren, administrador general. Es como si nosotros en nuestra institución, en el Club Nacional de Fútbol, mañana llamamos a asamblea, una cantidad de socios que no tenemos la calidad de activos, que no tenemos voz y voto y resolvemos sobre el destino de la institución. Y le cambiamos el nombre y resolvemos que la directiva ahora la vamos a integrar él y yo. Lo que sucede es que cuando se producen unas circunstancias de estas características, la asamblea se reputa inexistente. Es una no asamblea, desde el momento que se conforma por personas que no están habilitadas para ello. En la primera asamblea del año 14 se convoca por la prensa a esa asamblea y el orden del día incluye en su primer punto la lectura del acta anterior, ¿verdad? Pero en la asamblea del 13 de diciembre del 13, el primer punto del orden del día no es lectura del acta anterior. Ese punto no existe. ¿Por qué? Porque no había acta anterior. ¿Por qué? Porque se trata de una institución nueva. Por lo tanto, no tiene asambleas anteriores. Esa es la primera. Fue un acto constituyente, en definitiva. Tarigo lo denomina como un acto nulo. Nulo, referido como acto emanado del CUR. De ese punto es nulo. Pero para mí, a su vez, es un acto constituyente de una nueva asociación que fue el Club Atlético Peñarol. No, de pronto no era el interés, en diciembre de 1913, apropiarse de lo que no les pertenecía, sino más bien una cosa mucho más humana, que era lograr la permanencia en primera división. En esa asamblea se elige vicepresidente al doctor Félix Poleri, una figura que se transformaría en un elemento de gran peso y de gran importancia en la historia peñarolense. En una de las tantas obras que historiadores peñarolenses han publicado, concretamente la del presidente del doctor Mantrana Garín, aparecen aquellos socios que, como ya dijimos, habían pertenecido al CUR, que continuaban en Peñarol, y después se hace una lista de socios que están afiliados a partir de enero del 14. Y en esa lista aparece el doctor Poleri, a partir de enero del 14, un vicepresidente electo en diciembre del 13. El primer presidente del Club Peñarol es el señor Jorge Clulow. Y en mayo de 1910, la Directiva Nacional acepta el ingreso de 8 socios activos, dentro de los que estaban Jorge Clulow y Francisco Simón. Entonces yo me pregunto, pero solamente me pregunto, ¿qué hacían en el Club Nacional de Fútbol el señor Jorge Clulow, el doctor Francisco Simón, primer y segundo presidente del Club Atlético Peñarol? ¿Qué hacían si era tan estrecha su vinculación y su afecto hacia la trayectoria del CUR, que ya en aquel momento era el rival tradicional o más importante que tenía el Club Nacional de Fútbol? Igual va a quedar para la historia y para la anécdota que nosotros les dimos el pase de su primer presidente y de su segundo presidente, que antes que peñarolenses fueron nacionalófilos. Según la expresión de Mantrana Garín, él dice: club que se reorganiza, nuevos estatutos. Club que se reorganiza, nuevo registro social. Vamos a poner atención en esto.
El registro social queda atrás, el del CUR queda atrás. Y empieza nuevamente un registro social donde se denominan las personas número 1, número 2, número 3. Cambio radical de quiénes eran los presidentes. Ninguno de los anteriores presidentes del CUR mantiene ligazón, salvo con el correr del tiempo Sheffield, pero los demás no mantienen ligazón. Nuevo libro de actas. Si estamos hablando que todo es nuevo, ¿puede sostenerse que existe continuidad? O sea, el día 13 ya estaba constituida supuestamente la nueva directiva, ¿verdad? El día 14 juega Nacional con el CUR. Pero lo que no se dice es que estuvieron discutiendo a quién correspondía la recaudación de ese partido. Si a la nueva o a la vieja comisión directiva. En una entidad deportiva que es una sola, va a estar discutiendo a quién le corresponde una recaudación. El documento hace plena fe en cuanto a lo que se declara, pero no como constatación de los hechos. Se presentó simultáneamente la solicitud de la personería jurídica con una reforma de estatutos, teórica, porque en definitiva no era una reforma, eran estatutos nuevos. Y por algo, los estatutos que se presentan en 1914 en ningún momento acompañan los estatutos anteriores del CUR. No lo podían acompañar porque iba a quedar demostrado que no había una continuidad. El propio expediente de personería jurídica, con esa contratación de Balsi y posteriormente la de Clavijo, está señalando a las claras que ese expediente de personería jurídica no evidencia de ninguna manera que el Club Atlético Peñarol sea el CUR. En 1958 Peñarol intenta una nueva reforma de estatutos. Y ante esa expresión del artículo primero de que el club anteriormente se había denominado Central Uruguay Ragua Cricket Club, agregando la palabra Peñarol, utilizando la expresión del 39, no la original del año 13, el doctor Clavijo señala que la referencia en el artículo primero no puede significar un reconocimiento oficial sobre que esas dos instituciones hubieran sido una sola. La respuesta de Peñarol le dice: no tenemos inconvenientes en aceptar que la observación en cuanto a que el artículo primero no significa un reconocimiento oficial sea considerada de la forma que se estima en el dictamen del doctor Clavijo. Aceptan esa observación porque evidentemente no podía demostrar lo contrario. El CUR en el año 14, en el mismo momento que Peñarol jugaba partidos en el campeonato uruguayo, el CUR se presentó en Santana de Livramento y en Rivera jugando con equipos de esas localidades. Hay un comentario muy sabroso en uno de los periódicos de Rivera que dice: el que vino fue el CUR y no Peñarol como se había dicho. Eso está escrito. La nota dirigida por el presidente del CUR, Sheffield, a Mr. Weiner, que era el director del ferrocarril, el director de la empresa, donde le comunica: la expresión es formada una nueva institución. No es que el elemento fútbol se ha separado, le hemos dado la independencia, hemos resuelto reformar los estatutos. No, habla de la escisión. Se siguió funcionando. Y eso lo unimos al hecho de que se le comunica al presidente del ferrocarril que se ha formado una nueva institución, atando los cabos, las conclusiones son que dos clubes coexistieron. Nadie se dona a sí mismo. Le donaron trofeos al Club Atlético Peñarol y el remanente económico, que no era muy grande, fue donado al Hospital Británico. A mí lo que me importa es que el CUR existió hasta enero de 1915 y que en abril de 1915 se registra en las actas del Club Atlético Peñarol una comunicación del CUR diciéndole que se disolvió.
la camiseta más antigua, los colores más antiguos y el grito más antiguo que nunca cambió es el de Nacional. Nunca hubo cambio. En cambio, otros, si sostienen que son los mismos, por lo menos tienen que admitir que tuvieron que cambiar de nombre. Si cambiaron de nombre, algo sucedió para que ello se produjera. Y si otros siguieron subsistiendo con el anterior nombre, estamos señalando a las claras que el episodio es muy complejo y que no se puede simplificar diciendo el 13 de diciembre simplemente lo que hubo fue una asamblea que cambió el nombre de un club. Esto no es así, los hechos lo demuestran terminantemente. Lo que se hizo mal, está mal y va a seguir estando mal, así pasen, no sé, 100 años más.